Shepherd Hughes. La muerte sin llanto, violencia y vida cotidiana en Brasil. Nervoso. Nervoso. Nervos, nervoso o dolença de nervos es un diagnóstico folk para una amplia gama de molestias. Este y otros estados relacionados como la fraqueza o debilidad y la locura están plagados de significados, algunos de ellos contradictorios, que han de ser desenmarañados y decodificados si queremos descubrir qué es lo que estos términos revelan y esconden. En realidad, quejarse de los nervios es algo muy común entre la gente pobre y marginada de muchas partes del mundo, pero especialmente en el Mediterráneo y en América Latina. El fenómeno ha sido objeto de investigaciones antropológicas exhaustivas que han abundado, como en análisis de nombre, en interpretaciones simbólicas y psicológicas. Se suele decir que los nervios son una forma folk de expresar diferentes molestias y cuyo origen probable se encuentra en la medicina griega de los humores. A menudo, los nervios se han explicado como una somatización de la presión emocional originada en las relaciones domésticas o laborales. Los conflictos de género, la pérdida de estatus, las tensiones maritales y la rabia reprimida han formado parte de la etimología de los nervios. Dependiendo del lugar, nervios, nerva o malos nervios, en todos los casos, nervos es un síndrome folk extendido, difícilmente podría decirse que culturalmente específico, bajo el cual caben otros tipos de afecciones populares como el pasmo o parálisis nerviosa o susto, el miedo mágico, Moe Orlando o mal de ojo, el síndrome de la hostilidad entre los negros pobres americanos. Lo que todos estos males tienen en común son una serie de síntomas. Se trata de enfermedades que consumen, que debilitan gravemente, a veces de forma crónica, que dejan a la víctima débil, mareada y desorientada, cansada y confusa, triste y deprimida, alternando estados de euforia y de furia. Es curioso que en la vasta y en su mayor parte estimulante biografía sobre nervios no hay ninguna mención de la correspondencia entre los síntomas de los nervios y los efectos fisiológicos del hambre. No quisiera cometer el error de simplemente hacerlos equivalentes. Conceptual y simbólicamente, al menos, nervios y fome son bastante distintos en el pensamiento de los habitantes del Alto, o sugerir que desnudando las capas culturales que rodean la diagnosis nervios, siempre vamos a encontrar en su base la experiencia fundamental, existencial subjetiva del hombre del delirio de fome. Sin embargo, tampoco me parece que la situación que aquí describo sea única y exclusiva del noreste de Brasil. En el Alto do Cruzeiro de hoy, los nervios se han convertido en un idioma imprescindible que se utiliza para expresar tanto el hambre como la ansiedad del hambre, además de otros muchos males y afecciones. Es más probable que la gente describa su sufrimiento en términos de nervios que en términos de hambre. Así, es más fácil escuchar: no pude dormir en toda la noche, me levanté llorando y temblando de nervios, que me fui a la cama con hambre y entonces me levanté temblando, nervioso y airado, aunque a menudo esto último vaya implícito en lo primero. Nos sorprende que haya perturbaciones del sueño en una población que se ha criado desde la tierna infancia con el mandato de irse a la cama cuando tiene hambre. La gente en el Alto duerme el hambre igual que nosotros dormimos una mala borrachera. Íntimamente relacionado con los nervios está la expresión fraqueza, que se entiende que una persona que sufre de los nervios está enferma y débil, carente de fuerza y resistencia. Y la debilidad tiene dimensiones físicas, sociales y morales. Cansados, con exceso de trabajo, crónicamente desnutridos, los ocupantes piensan que ellos y sus hijos son enfermos, débiles, innatos y en continuo estado de nerviosismo y en necesidad permanente de medicación y de acudir al médico. Pero esto no siempre ha sido así. Hubo un tiempo, incluso, en el inicio del período represivo a mediados de los 60, en que la gente del Alto hablaba libremente de desfallecer de hambre. Hoy en día se oye a la gente desfallecer por la debilidad de los nervios,
una deficiencia presuntamente individual. Hubo un tiempo no muy lejano en el que la gente del Alto entendía el nerviosismo y la rabia como el primer síntoma del hambre, del delirio de fome. Hoy el hambre, como el racismo, es un discurso no autorizado en las barriadas de Bom Jesus da Mata, y la rabia y la locura peligrosa del hambre se han visto metaforizadas. No sirve de nada quejarse del hambre, señala Manuel. Por consiguiente, hoy la única locura del hombre es el delirio que permite al pueblo hambriento ver en sus extremidades atrofiadas y trémulas una debilidad crónica del cuerpo y la mente. La transición del discurso popular sobre el hambre al discurso popular sobre la enfermedad es sutil, pero esencial en la percepción del cuerpo y sus necesidades. Un cuerpo hambriento necesita comida. Un cuerpo enfermo y nervioso necesita medicamentos. Un cuerpo hambriento plantea una crítica enérgica a la sociedad en la que eso se produce. Un cuerpo enfermo no implica ninguna crítica. Tal es el privilegio especial de la enfermedad, que juega en papel social neutro y constituye una condición que exime de culpas. En principio, en la enfermedad no hay ni responsabilidad ni culpa. La enfermedad entra dentro de la categoría moral de las cosas que simplemente ocurren a la gente. No solo la persona enferma, sino también la sociedad y sus relaciones sociales enfermas. Salen ilesas. Los trabajadores clínicos y los sociólogos médicos conocen de sobra los abusos de pacientes que fingen estar enfermos, pero aquí lo que quiero explorar es un sistema social que finge estar enfermo. Diálogos y deconstrucciones. Decodificando la cultura popular. Le dije al director de una escuela que estaba nerviosa y que algunas veces realmente pensaba en matarme. Me dijo que debería intentar calmarme, y yo le dije que había días en que no tenía nada para dar de comer a mis hijos. Carolina María de Jesús. Esta es la voz de Carolina María de Jesús, ciertamente una de las voces más ardorosas y cultivadas que nos ha llegado de las favelas brasileñas, y también una de las más críticamente reflexivas. La claridad de la visión de Carolina ocupa un lugar especial. Ella es una de esas intelectuales orgánicas de Gramsci, expresando elocuentemente su opinión en defensa de su clase. La mayor parte de las personas que se ven atrapadas por la pobreza en una espiral de enfermedad, preocupación y desespero no suelen ser tan conscientes, están menos dispuestas a la reflexión crítica sobre sus vidas que son, como señalaba la mujer del Alto, demasiado desagradables como para pensar en ellas. No sorprende, pues, que las tentativas de plantear discusiones sobre nervios, fraqueza o fome dieran lugar tan a menudo a interpretaciones populares confusas, inconsistentes y, no raro, contradictorias. Es corriente que el antropólogo imponga un orden a su objeto de estudio, que pase por alto las inconsistencias propias de las formas que la gente tiene de dar sentido al mundo en que vive. La tarea que me propongo hacer aquí es analizar la oscuridad epistemológica y las contradicciones. Conocemos en una conversación que tuvo lugar una tarde en el umbral de la casa de la negra Irene, donde varias vecinas se reunían en la parte quieta de la tarde. Es notable la justaposición de expresiones folks y biomédicas y una ambigüedad y confusión considerables que dan paso a la medicalización del hambre y de la angustia del hambre. Cualquier cosa, desde las enfermedades parasitarias hasta el enfado, la tristeza, el descontento o el hambre, se asimila en términos de dolencia folk-nervos. Los nervos funcionan como una enfermedad maestra o un modelo explicativo maestro similar al concepto folk de estrés, tal como lo usan los norteamericanos de clase media. Sebastiana inició la conversación con un suspiro. En lo que a mí respecta, siempre estoy enferma. Tengo los nervios flojos. ¿Qué síntomas tenés? Temblores, una frialdad en los huesos. A veces tiemblo hasta que me vengo abajo. María Teresa intervino. Hay muchos tipos de nervios. Nervios de enfado, nervios de miedo, nervios de preocupación, nervios de fracaso, nervios de trabajar demasiado y nervios de sufrimiento. ¿Qué son los nervios de enfado? La negra Irene respondió.
Es como cuando tu patroa te dice algo que te fastidia, pero como es tu patroa, tú no puedes decir nada. Pero por dentro estás tan enfadado que quisieras matarla. A la mañana siguiente seguramente te levantas temblando de nervios de enfado. ¿Y nervios de miedo? Teresina explicó que su hijo de 15 años, Severino, padecía nervios de miedo desde que muriera la madre de la negra Irene. Irene dio en medio de la noche un grito tan espeluznante que nos despertó a todos con un gran susto. Cuando él regresó de la casa de Irene estaba tan afectado que se desplomó en el suelo con el corazón encogido en una agonía de nervios. Desde aquella noche sufre de nervios. Pero en lo que a mí respecta, interrumpió Beatriz, solo tengo nervios de cansancio. He lavado ropa toda mi vida, durante casi 60 años, y ahora mi cuerpo está gastado de las sábanas de la cama de doña Dora, una embestida contra su mezquina patrona. Cuando vengo del río con ese balde pesado de colada mojada en la cabeza, me comienza un tembleque en las rodillas y a veces pierdo el equilibrio y me caigo de bruces. ¡Qué humillación! ¿Hay cura para los nervios de cansancio? A veces tomo tónicos y vitamina A. Otros toman píldoras para los nervios y tranquilizantes. No te olvides de las pastillas para dormir. ¿Por qué pastillas para dormir? Por las noches, explicaba Sebastiana, cuando todo está tan oscuro, tan exquisito, extraño, el tiempo pasa despacio. La noche es larga. A veces casi me vuelvo loca de nervios. Pienso en muchas cosas, muchos pensamientos tristes y amargos se cruzan por mi mente. Recuerdos de mi niñez y de lo duro que era trabajar al pie de la caña con el estómago vacío. Entonces comienzan los temblores y tengo que saltar de la cama. Es inútil. Ya no puedo dormir en toda la noche. Mi dolencia y mi vida misma, mi enfermedad es mi propia vida. Teresina agregó, y las preocupaciones y la dureza de la vida familiar. Pero los nervios también te pueden venir por las lombrices y los parásitos, interrumpió la negra Irene, dando un nuevo giro a la discusión. Casi me muero por eso. 2 veces me han llevado en ambulancia al hospital de Recife. La primera vez tenía una crisis de dolores y temblores. Comenzó a salirme sangre por la boca. Era mi hígado. Los gusanos habían llegado allí. Se estaban poniendo gordos a mi costa. La siguiente vez fue una crisis de amebas. Tuve que tomar muchas pastillas de todas clases, pero al final no hubo forma. Las amebas todavía están ahí. Si te dejan los huevos dentro, las pastillas no las pueden matar. Así que continúan creciendo y creciendo hasta que toman todo lo que tienes dentro. A veces están tranquilas, pero cuando se despiertan y empiezan a atacarte, entonces es cuando tienes una crisis de nervios. Teresina entró en la conversación. «¿Está vendo?» tocándose la barriga hinchada. Cuando tengo un ataque de amebas puedo oír tum, 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 como tamborilean dentro de la barriga. Dentro hay un ejército de esas cosas asquerosas. A veces me paso una semana entera sin defecar. Qué bichos más asquerosos. Cuando es de noche y finalmente me echo a dormir, oigo brrr, 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 fervendo, hirviendo dentro de mí. ¿Qué hacen ahora? Le pido píldoras al doctor para atacar las amebas, pero solo me da pastillas para dormir, para que no me despierten por la noche. Está claro que nervios es un fenómeno polisémico, una explicación para el cansancio, la debilidad, la irritabilidad, los temblores, los dolores de cabeza, los enfados y resentimientos, el dolor, las infecciones de parásitos y el hambre. Lo que quiero explorar ahora son las correspondencias entre nervios y hambre. No obstante, no estoy afirmando que los nervios se reduzcan únicamente al hambre o que lo nervoso sea un fenómeno exclusivo de los pobres y la clase trabajadora. Nervios es una categoría elástica que sirve para quejarse de todo y que puede ser esgrimida tanto por una clase media frustrada que expresa sus expectativas truncadas en despertar el sueño del maligno económico, como por una clase trabajadora urbana que expresa su situación de impotencia, como por una clase empobrecida de cortadores de caña desplazados y sus familias que expresan su estado de hambre. En el contexto particular que analizamos, la cuestión que nos debemos preguntar es ¿cómo han llegado estas personas a verse a sí mismas en primer lugar como nerviosas y solo en segundo plano como hambrientas? ¿Cómo puede ser que lavanderas y cortadores de caña extenuados se definan a sí mismos como débiles antes de como explotados? Lo que es peor,
Si reconocen su exceso de trabajo y explotación, ¿cómo diablos pueden reinterpretarlos como una enfermedad, nervos de trabajar mucho, para la cual la cura apropiada es un tónico, vitamina A o una inyección de glucosa? Por último, ¿cómo es que la gente con hambre crónica come medicinas mientras continúa sin comida? Tal como comentaba una mujer en referencia a la elección entre comprar comida o comprar un tranquilizante para los nerviosos miembros de la familia. O bien se come o bien se hace otra cosa con el dinero que tienes. Con frecuencia eso es algo que consiste en ir a una de las más de 12 farmacias que hay en la pequeña ciudad de Bom Jesus. Así que finalmente decidí cuestionar a mis amigas sobre sus nervios y su fraqueza. Durante una pequeña reunión en la UPAC, con la presencia de varias líderes y mujeres activistas, les hice la siguiente propuesta. ¿Por qué no hacemos una concientización sobre los nervios? La gente dice que está nerviosa y débil, pero muchas cosas se llaman nervios. A mí parece más bien que se trata de hambre. Es la nerviosidad del hambre. Las mujeres se rieron y negaron con la cabeza. No, estás confundida. Nervos es una cosa y fome es otra. Beatriz intentó explicar. Fome es así. Una persona llega a la feira furiosa, con dolor de estómago, temblando y nerviosa, y entonces comienza a ver manchas y luces brillantes y a oír un zumbido. Después se desmaya de hambre. Nervos es otra cosa. Lo produce la debilidad o las preocupaciones y perturbaciones de la cabeza. No te deja dormir, te palpita el corazón, te tiemblan las manos y las piernas. También te puede dar dolor de cabeza. Finalmente te flojean las piernas. Ya no te puedes mantener en pie, hasta que te caes, pierdes el conocimiento. ¿Y de dónde viene la debilidad? Pues viene de que se es a sí mismo porque tú eres así, pobre y débil. ¿Y con hambre? Sí, también tenemos hambre y estamos enfermas. Así que la debilidad, el hambre y los nervios, ¿a veces son lo mismo? No, son muy diferentes. Pues tendrás que explicármelo mejor. Irene interrumpió para ayudar a Beatriz. La fome comienza con tu barriga, sube hasta la cabeza y hace que estés mareada y aturdida, sin equilibrio. Si comes algo, te pones bien. El tembleque para. Los nervios comienzan en tu cabeza y puede ir a cualquier parte de tu cuerpo, al corazón, al hígado y a las piernas. View agregó. Cuando tengo una crisis de nervios, me da una agonía en el corazón. Te puede dar un soponcio, puede paralizar hasta no poder andar. Sí, los nervios pueden llegar a matarte, continuó Beatrice. ¿Los hombres sufren de nervios? Sefina respondió, aquí en el Alto hay un montón de hombres que sufren de los nervios. Tienen palpitaciones del corazón, dolores de cabeza, falta de apetito, agotamiento. Pobres, algunos hasta tienen problemas para subir el camino del Alto. Algunos se ponen tan nerviosos y furiosos que intentan pegar a sus mujeres e hijos. Otros tienen tanto pánico que por las noches se les puede oír gritar. ¿Qué diferencia hay entre debilidad y nervios? Yu respondió, la fraqueza viene de dentro de la persona o de su propio organismo. Algunas personas ya nacen con esa debilidad, no pueden hacer gran cosa en la vida. Todo les afecta mucho porque su cuerpo no está bien organizado. Cualquier pequeña cosa que les pase les pone enfermos. Después está la debilidad producida por la anemia en la sangre y los parásitos o las amebas por los pulmones cansados. ¿Hay algún tratamiento para la fraqueza? Pues tomar una vitamina casera fuerte hecha con Nescau, una leche en polvo de Nestlé enriquecida con vitaminas, piña, manzana, remolacha, zanahorias y naranja. Si lo bebes una vez al día te fortalece la sangre, indicó Sefina. O sea que el hambre debilita la sangre, insistí. Si tienes sangre débil, señaló una mujer mayor, también tendrás debilidad en la cabeza. Las venas del cuerpo están conectadas con todo y los nervios también. Los nervios que tenemos en las manos y en las piernas son los mismos que tenemos en la cabeza. Si comes mal, no puedes estar fuerte, afectará a la sangre y a todo el organismo. Comer poco lleva a la fraqueza naturalmente. Tu cabeza se vuelve débil por falta de comida en el estómago y los intestinos. Comida floja supone sangre floja y sangre floja provoca nervios porque te quedas sin resistencia y no vales para nada.
Pero comadre Concepción, interrumpió Teresa, también puedes tener nervios por las preocupaciones. El pensamiento comienza en la cabeza y te empieza a presionar y a darte dolor de cabeza y después se dispersa y va desde la cabeza hasta el corazón de la persona. Entonces puedes tener un ataque de nervios con una terrible agonía en el pecho. ¿No es la cabeza la que gobierna el cuerpo? Entonces, los malos pensamientos pueden llegar al corazón y destruir una persona porque el corazón ha mandado sangre mala a todos los sitios del cuerpo y a todos los nervios. What? Más tarde, Joao Mariano, el orientador político de la UPAC, que desde la reunión anterior había estado dándole vueltas al rompecabezas de nervios, fome y fraqueza, me sugirió que fuera a visitar a dos hombres de alto, Seu Tomás y Severino Francisco. Ambos habían sido cortadores de caña hasta que habían caído enfermos de los nervios. Creo que tal vez sea hambre nervioso, como dices tú, opinó mi amigo. Severino Francisco, el orgulloso propietario de una minúscula peluquería unisex, para mi regocijo, peluquería unisex y barbería a la vez, en la ruta da Cruz del Alto do Cruzeiro, tenía 35 años y parecía considerablemente mayor. Me invitó a entrar a su tienda, aunque casi no había espacio para el peluquero y su cliente, que estaba sentado en una silla de cocina sólida y resistente delante de un fragmento de lo que una vez había sido un gran espejo. Me estaba esperando y condujo la entrevista a través del espejo para poder trabajar y establecer contacto visual conmigo simultáneamente. Se disculpó por el estado flojo de su negocio y reflexionó en voz alta sobre la expansión que haría cuando comprara una silla de peluquería apropiada. Hacía 7 años que era peluquero, desde que se quedó postrado por su enfermedad. Sí, eran nervios, me aseguró, aunque agregó, pero los doctores de aquí no entienden nada de esta enfermedad. Todo lo que saben es recetar. Hasta los 20 años Severino había sido un hombre fuerte y sano. Comenzó a cortar caña con su padre cuando no era más que un chico de 8 años de edad. Solamente fue a la escuela durante 1 año. Trabajó en la caña sin parar hasta que la enfermedad comenzó a manifestarse con dolores de estómago, agotamiento y malestar general. Perdió el apetito y con el estómago vacío le daban náuseas. Perdió el gusto por la comida y ahora vivía de café. Gradualmente sus piernas se debilitaron. Se venían abajo bajo su peso. Pensó que tal vez tuviese una vena reventada o que quizás había enfermado trabajando bajo la lluvia fría mientras su cuerpo ardía por el ejercicio de su trabajo. O quizás le había hecho daño levantar tantos tallos de caña cortada. En cualquier caso, estaba tan malo que tuvo que dejar de trabajar en el campo y comenzar su búsqueda frustrante de una verdadera cura. ¿Qué te dijeron los médicos?, pregunté sabiendo ya por Joao Mariano que Severino había estado en todas las clínicas de Bom Jesus y hospitales de Recife. No saben nada. Nunca me dijeron qué era lo que tenía. Nunca me operaron. Simplemente me enviaban a casa con remedios para el corazón, para la sangre, para el hígado, para los nervios. Créeme, solo vivo de remedios. Una vez, durante una crisis de nervios, comenzó a vomitar sangre y le llevaron en ambulancia hasta un hospital de Recife, donde empezó a bajar al infierno. Las enfermeras le dijeron a su esposa que no había esperanza para él, así que ella volvió a Bom Jesus y al día siguiente alquiló un coche fúnebre y mandó a buscar su cuerpo. Pero cuando el coche llegó, las enfermeras exclamaron: ¡qué suerte! Se ha escapado de la muerte. Pero si quieres que te diga la verdad, no sé si tuve suerte o no, continuó Severino, porque nunca me puse bien. Hasta hoy, solo una parte de mí está viva. No tengo fuerza, mis piernas no tienen fuerza, lo único que me queda son las manos, y las empezó a mover grácilmente en el aire sobre la cabeza de su joven cliente. Mis manos son fuertes y firmes como una roca. Los malditos nervios nunca las alcanzan. Al principio no tenía cómo ganarme la vida. ¿Qué sabe hacer un cortador de caña aparte de su machete y su hoz? Soy un borrico, ni siquiera sé leer el letrero que está fuera de mi tienda. Y sin los papeles de invalidez firmados por los doctores, no tengo derecho a ninguna prestación. Estos bastardos me negaron lo mío después de que todos los años que trabajé en la caña. Así que aquí estoy. Hoy, en vez de cortar caña, corto pelo. Va, como si esto fuera un trabajo para un hombre de verdad. Este trabajo es una tontería. Los hombres de hoy son peor que las mujeres. Y en el espejo fulminó con la mirada al joven nervioso que estaba preso en su silla.
Quieren que les convierta en muñequitas con rizos, ondas y mechones en el pelo. Los hombres de hoy son todos unos beados, unos maricones. Y encima ni siquiera gano lo bastante como para alimentar a mi mujer y a mis hijos. La hija pequeña se pasa la vida llorando pidiendo leche, pero no se la puedo dar porque la pequeña besteira que gano con cada semana tengo que reservar algo para mis medicinas. En la farmacia no me dejan comprar a crédito. Como ya te dije, vivo de medicinas. ¿A esto se puede llamar vida? Un grupo de hombres en paro que están sentados delante de una tienda de golosinas en la cima del alto me indican el camino a la casa de Seu Tomás. Si su situación es realmente pésima, me aseguran a mí y quizá también a sí mismos, siempre consuela saber que hay alguien en una situación incluso peor que la de uno mismo. Seu Tomás y su mujer tenían ambos 32 años. Tomás se disculpó por no levantarse de la hamaca porque estaba muy débil. No había ningún sitio donde yo me pudiera sentar, ni siquiera en el suelo de tierra porque estaba embarrado por la última lluvia. Era una cabaña miserable llena de bebés en llanto. Una casa pobre pero rica en niños, bromeó Seu Tomás con una pizca de sarcasmo en su voz trémula. Él y su mujer, Jane Antonia, estaban casados de hacía 9 años. Habían tenido 7 niños, de los cuales solo había muerto uno, en parte gracias, agregó, a la monja franciscana, la hermana Juliana, que durante los 2 años anteriores les había llevado una cesta de comida cada semana. Seu Tomás había estado en paro esos 2 años, incapacitado para trabajar en la caña de azúcar, donde había pasado su vida desde los 9 años de edad. ¿Cuál es tu problema? Debilidad en mis pulmones y cansancio, respondió, y agregó que los médicos no habían encontrado señales de tuberculosis. ¿Nada más? Una frialdad en la cabeza, dolores de estómago y una parálisis en las piernas. Hay días que mis piernas empiezan a temblar y no pueden sostener mi cuerpo. También tengo mareos. ¿Comes con regularidad? En esta casa es cuestión de comer cuando se puede, y cuando no puedes, intentas dormir hasta el día siguiente. ¿Qué tratamientos has seguido? En este punto, Seu Tomás saltó con alguna dificultad de su hamaca y arrastró los pies hasta una pequeña mesa de una esquina. Noté que, como Severino Francisco, Tomás podía caminar, pero sus movimientos eran rígidos y torpes. Más tarde le pedí permiso para palpar sus piernas, las cuales, aunque delgadas, eran flexibles y respondían al tacto. Sospechaba que la parálisis de la cual se quejaba Tomás y tantos otros habitantes del Alto era en parte física, debilidad del hambre, y en parte metafórica o simbólica. Tenerse en pie y caminar era algo más que una simple actividad locomotora. Los hombres como Tomás están paralizados dentro de una economía semifeudal estancada en la cual juegan un papel superfluo y dependiente. La debilidad de la que se quejan estos hombres es tanto física como de estructura social. Están atrapados en una posición débil. Una persona vigorosa y sana que ni siquiera se para a pensar en los actos de respirar, ver y andar. Ocurren sin pensar y no es necesario hablar de ellos, pero estos hombres y mujeres se han hecho extremadamente conscientes de funciones corporales automáticas. Se representan a sí mismos como seres con dificultad para respirar, flojos, desorientados, incómodos, de un andar inseguro. ¿Cómo se ha llegado a esto? Podemos comenzar por preguntar qué significa, simbólica y existencialmente, estar recto, encarar el mundo frente a frente, sostenerse sobre los pies. El psiquiatra Erwin Strauss nos ofrece una clave. Años atrás escribió sobre casos clínicos de pacientes que ya no podían controlar las capacidades aparentemente banales de mantenerse en pie y caminar. No estaban paralizados, pero bajo ciertas circunstancias no podían o creían que no podían mantenerse rectos. Temblaban y se estremecían. Un terror incomprensible les quitaba la fuerza. Strauss analizaba los dilemas existenciales de sus pacientes a través del lenguaje. Notaba que la expresión estar recto tenía 2 connotaciones. Significaba ser móvil, independiente, libre. También significaba ser honesto y justo y mantener las convicciones más profundas. Sus pacientes estaban con la moral muy baja. En el caso brasileño, advertí otra connotación de la postura recta al preguntar cuál era la diferencia entre hacerle frente a alguien o a algo y sucumbir, hundirse, rendirse o abandonar.
En los casos de Severino Francisco y Seu Tomás, el lenguaje del cuerpo es el lenguaje de la derrota. Es como si hubiesen quedado sin aliento o como si les hubiese quitado la silla donde se sentaban. Han perdido el equilibrio. Sin embargo, no se puede culpar a estos hombres por haber sucumbido ante las fuerzas arrolladoras de una dominación que les ha robado la hombría. Su fallo de nervios es comprensible. La baraja ha sido injustamente amañada en su contra. Y sin embargo, una desea, una espera, una quiere que más que soluciones químicas a los problemas de sus vidas, busquen la manera de enfrentarse a los auténticos problemas que amenazan su supervivencia. Entre la colección de medicinas a medio usar de Tomás había el surtido habitual de antibióticos, analgésicos, medicamentos para las lombrices, pastillas para dormir y vitaminas, todo lo cual puede encontrarse en la mayoría de las casas del Alto. Menos común, sin embargo, era el antidepresivo que tenía Tomás. ¿Cuál de estos estás tomando ahora? Tomás cogió el antibiótico. Este fue efectivo al principio, el doctor me lo dio para los pulmones, pero después empezó a hacerme mal. Muchas veces tenía que tragarme las pastillas con el estómago vacío y eso empeoró mi dolor de estómago. ¿Por qué te tratas los nervios y no el hambre? Se rió. Doña Nancy, ¿dónde se ha visto un tratamiento para el hambre? La única cura que hay para eso es la comida. ¿Qué es peor, el hambre o los nervios? El hambre es peor. Cuando estás enfermo como yo, cuesta mucho morirse. Cuando estás con hambre no puedes estar más de un día sin comer. Tienes que conseguir algo para comer. Entonces, ¿por qué compras medicina en vez de comida? Con la medicina tiene que pagar al contado. A veces podemos conseguir comida a crédito. Y sin embargo, dices que tú y tus hijos a menudo pasáis sin comida. ¿Por qué? Es más fácil conseguir ayuda para remedios. Puedes aparecer en la prefectura con una receta y si hay existencias, Seu Félix te la dará y te ayudará a pagarla. Pero no puedes ir al alcalde y suplicarle que te dé comida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se hace? Te dirá que te vayas afuera a trabajar, pero tú tienes hambre porque estás enfermo. ¿No es por eso que te dan los remedios? Si estás tan enfermo como para tomar todos estos medicamentos, ¿cómo puede ser que estés bien para trabajar? Yo soy un matuto, doña Nancy. No tengo cabeza para responder a una pregunta como esa. Y así se quedó la conversación, pero no sin que antes Seu Tomás posara, más inclinado que recto, delante de su mesa de medicinas no tan mágicas. Vidas incorporadas, cultura somática. ¿Cómo tenemos que interpretar los nervios? ¿Sufren los cortadores de caña, además de todo lo demás, de un tipo de delirio metafórico que se ensombrece y oscurece la visión? ¿Es la falsa conciencia una explicación suficiente? ¿O es mejor que entendamos los nervios como una forma alternativa de la incorporación de praxis corporal? El término incorporación hace referencia a las formas que la gente tiene de habitar el cuerpo, de forma que podemos decir apropiadamente que éste está habituado. Esto es un juego de palabras sobre el sentido original que Marcel Mauss le dio al término habitus, un término que después será apropiado por Pierre Bourdieu, con el cual se refería a todos los hábitos adquiridos y tácticas somáticas o artes culturales de usar y estar en el cuerpo y en el mundo. Desde una perspectiva fenomenológica, todas las actividades mundanas como trabajar, comer, acicalarse, descansar, dormir, practicar sexo, enfermar y sanar son formas de praxis corporal, expresivas de relaciones dinámicas, sociales y culturales y políticas. Es fácil pasar por alto la simple observación de que la gente que vive en su cuerpo, en trabajos manuales y no cualificados, que vive en su ingenio y de su fuerza, habitan esos cuerpos y los viven de una forma muy diferente a la nuestra. La estructura de los sentimientos individuales y colectivos y la percepción del cuerpo personal se dan en función de la posición y el papel que se juega en el orden técnico y productivo. No obstante, la tendencia dominante en la biomedicina, la psiquiatría y la antropología médica convencional es la de hacer pasar por normales nuestras propias, socialmente construidas y culturalmente prescritas tácticas mentales, corporales y a considerar y etiquetar las tácticas somáticas de los otros como desviantes, patológicas, irracionales o inadecuadas. Ejemplo de ello es la bibliografía abundante y generalmente poco clarificadora de la antropóloga médica sobre somatización. Arthur y Joan Kleinman
Por ejemplo, concebían la somatización como un mecanismo de defensa por lo general mal adaptado y bastante primitivo que implica la utilización del cuerpo en la producción o exageración de síntomas como una forma de expresar sentimientos negativos u hostiles. Por mi parte, aquí intento recuperar y politizar los usos del cuerpo y el lenguaje secreto de los órganos que tanta importancia tienen en la vida de tantos objetos antropológicos. Cuando hablo de la cultura somática de los trabajadores de caña, desplazados y marginados del Alto do Cruzeiro, me refiero a que la suya es una clase social y una cultura que privilegia el cuerpo y que los prepara para estar muy atentos a las sensaciones y los síntomas físicos. Aquí sigo la senda del fenomenólogo francés Luc Boltanski, que en su brillante monografía traducida al portugués como As clases sociales del cuerpo y el cuerpo argumentaba que el pensamiento y la práctica somática se dan normalmente en las clases trabajadoras y populares que obtienen su subsistencia del trabajo físico. Él notaba que los pobres y las clases trabajadoras en Francia tienden a comunicarse con y a través del cuerpo, mientras que en contraste la praxis corporal de la burguesía y las profesiones técnicas parece alienada y empobrecida. En las clases medias, las molestias personales y sociales se expresan más psicológicamente que físicamente, y el lenguaje del cuerpo tiende a ser silenciado y negado. Casualmente, esto último es lo que la biomedicina y la psiquiatría consideran la norma, algo que consecuentemente también han influido en el pensamiento antropológico. Entre los trabajadores rurales asalariados que viven en la ladera del Alto do Cruzeiro, que venden su trabajo por tan poco como $1 al día, las contradicciones socioeconómicas y políticas a menudo se expresan en las contradicciones naturales de cuerpos enfermos y abatidos. Además de las previsibles epidemias de parásitos y otras enfermedades contagiosas, están las menos previsibles explosiones de síntomas caóticos e intratables cuyas causas no se detectan fácilmente bajo el microscopio. Me refiero a todos los síntomas que se asocian con los nervios, el tembleque, los desmayos, los ataques y la paralización de las extremidades. Síntomas que afectan al cuerpo y a la mente, al cuerpo social y al cuerpo individual. En el intercambio de significados que entre el cuerpo personal y el cuerpo social, el cuerpo nervioso hambriento y nervioso débil de los cortadores de caña se ofrece a sí mismo como metáfora y metonimia del sistema sociopolítico general y de la débil posición del trabajador rural en el orden económico vigente. Al no cumplir en el empleo, al negarse a volver al trabajo que ha sobredeterminado la mayor parte de sus vidas de niños y visto como una forma de rendición, como el lenguaje de la derrota. Pero también puede entreverse una dramatización de la burla y la resistencia, porque aunque la dolencia folk nervos ataca a las piernas, no afecta ni a los brazos ni a las manos. Se pueden realizar trabajos físicamente menos ruinosos, como el cortar cabello. Es así que hombres jóvenes que padecen paralización nerviosa pueden, y en efecto lo hacen, presionar como hombres enfermos a sus patrones y jefes políticos con demandas legítimas para que les encuentren una alternativa, un trabajo de estar sentado. En ese contexto, que los nervios pueden verse como una forma de ralentización del trabajo, como una versión de la célebre huelga italiana. Pero nervos es un concepto folk polisémico y comunicativo. Las mujeres también sufren de nervos de trabajar mucho, los nervios del exceso del trabajo que también padecen los hombres que cortan caña, y nervios de sufrir mucho, nervios del sufrimiento. Los nervios del sufrimiento atacan a quienes han pasado por un shock o una tragedia reciente y especialmente violenta. Las viudas y las madres de maridos e hijos que han sido asesinados en altercados violentos en la barriada o han sido secuestrados y desaparecidos por los escuadrones de la muerte que permanecen activos en la ciudad. Son especialmente propensas al tembleque rabioso y silencioso de los nervios del sufrimiento. En estos casos pueden sernos útiles la noción de Taussig del sistema nervioso como una metáfora generativa que asocia las tensiones del sistema anatómico nervioso con el caos y la irritabilidad de un sistema social inestable.
Podemos leer el estado normal de nerviosismo en la gente del Alto, expresado en una epidemia de nervios, como una respuesta colectiva e incorporada al sistema político nervioso que justo ahora está saliendo de casi un cuarto de siglo de gobierno militar represivo, si bien todavía son manifestaciones cuyas herencias del Estado policial autoritario. En el Alto do Cruzeiro, la forma más frecuente de sentir la presencia militar es a altas horas de la noche con un golpe en la puerta seguido de un forcejeo y el rapto de un ser querido, el padre, el marido o el hijo adolescente. La epidemia de nervios, de sufrimiento, sustos y pasmos implica un estado general de alarma, de pánico. Es una forma de expresar el estado de cosas cuando una se ve obligada a oscilar entre aceptar la situación como normal, previsible y rutinaria, tan normal y predecible como el hambre, y la conciencia parcial de que se trata de un auténtico estado de emergencia en el cual se ha consumido la comunidad. Los trabajadores rurales y los moradores del Alto son precipitados de vez en cuando a un estado de desequilibrio, de agitación nerviosa, de shock, de crisis de nervios, especialmente cuando se producen episodios de violencia y brutalidad policial en la barriada. Elevar la voz en una protesta política activa es imposible y muy peligroso. Permanecer totalmente callados es, no obstante, intolerable. Después de todo, son hombres y mujeres. En situaciones tan intolerables como estas, siempre se puede contar con el cuerpo nervioso, tembloroso, agitado y furioso para mantener viva la percepción de lo que se está en un auténtico estado de emergencia. En el caso de enfermedad nerviosa, hace público el peligro, el horror, la anormalidad de lo normal. La negra Elena, que perdió a su marido y a su hijo mayor en manos de los escuadrones locales, se quedó muda del espanto. No puede hablar, pero ella siempre está sentada vestida de blanco fuera de su cabaña cerca de la cima del Cruzeiro y se agita y tiembla y levanta sus puños cerrados en un paroxismo de nervios de furia. ¿Se puede reducir este complejo idioma político y somático a un discurso insípido sobre la somatización del paciente? El cuerpo como campo de batalla. La locura de los nervios. Pero las expresiones negativas de esta cultura somática todavía persisten con tendencia de estos mismos trabajadores explotados y exhaustos a responsabilizar de su situación, de sus problemas diarios de supervivencia, a sus propios cuerpos, a los que parece que se han venido abajo y se han derrumbado. Describe sus cuerpos en términos de su valor de uso, por tanto los cuerpos o bien están fuertes y buenos o bien no valen nada. Un hombre se golpea sus extremidades raquíticas como si fueran apéndices desmontables de su ser y dice que no tienen absolutamente ningún valor. Una mujer se estira los pechos y un hombre se agarra a los genitales y declara que están acabados, consumidos, secos. Hablan de órganos que están llenos de agua o llenos de pus, o que apodrecen por dentro, se pudren por dentro. Aquí, dice dona Irene, pon el oído en mi barriga. ¿Oyes el asqueroso ejército de bichos, esas amebas, cómo se están zampando mi hígado? En un sistema folk, los nervios funcionan como una especie de punto cero a partir del cual se estructuran, tal como se ilustra en la figura 5.1, una serie de oposiciones conceptuales centrales: fuerza, debilidad, cuerpo, mente y ricos, pobres. Subyaciendo y aglutinando estas oposiciones centrales hay una metáfora unificadora que da forma y sentido a la realidad cotidiana. Es la imagen persuasiva y poderosa de la vida como una luta, como una serie de arduas luchas en el camino de la vida. Es imposible escapar a esta metáfora generativa. Surge en todos los sitios como una explicación multiuso del sentido de la existencia humana. La metáfora nordestina de la luta representa la vida como un auténtico campo de batalla entre fuertes y débiles, poderosos y humildes, jóvenes y viejos, hombres y mujeres y sobre todo ricos y pobres. La lucha requiere fuerza, inteligencia, astucia, coraje y habilidad.
Pero estas cualidades físicas, psicológicas y morales están distribuidas de forma desigual, siendo que los pobres, los jóvenes y las mujeres están en una posición relativamente desventajada y desacreditada que les hace particularmente vulnerables ante la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Sobre todo lo que triunfa es la fuerza, una constelación etérea casi animista de fuerza, gracia, belleza y poder. El concepto folk de fuerza es similar a lo que Max Weber aludía con el concepto de carisma. La fuerza es un jeito supremo, el verdadero arte para vivir. Los hombres y los ricos tienen fuerza, las mujeres y los pobres tienen fraqueza. Estas diferencias percibidas de clase y de género surgen desde el mismo momento en que nace la persona. Las mujeres del alto suelen comentar la belleza natural de los niños de los ricos, que nacen gordos, fuertes, blancos, sin manchas, puros, mientras que los propios hijos nacen débiles, flacuchos, con marcas y manchas. Algunos niños pobres ya están débiles y consumidos antes incluso de empezar a vivir y son encancillados en el desorden pediátrico folk, gasto o agotado, una característica del incurable nervoso infantil. De forma similar, las chicas adolescentes son propensas a enfermar durante la pubertad, una época en que la fuerza de mujer, la excitación sexual y la vida femenina irrumpe desde las entrañas de las chicas con sus reglas, los periodos menstruales, las reglas, también la disciplina de la vida. Las chicas más débiles enferman en esa época y algunas llegan a morir. A los ricos les va mejor en todo y en todas las etapas de la vida, y a los hombres también les va mejor que a las mujeres. Los ricos están eximidos de la lucha que es la vida y parecen vivir una vida encantada. Se pasan la noche y el día entregados a los placeres eróticos y culinarios con comidas abundantes y grasas. Sin embargo, sus cuerpos no suelen mostrar signos que revelen la disipación moral y los excesos depravados, como son la mala sangre y el hígado deshecho. Los pobres, que casi no pueden permitirse brincar o divertirse, también se usa esta referencia al sexo, son como almas en pena, con sangre mala, débil y sucia, con el hígado estropeado y consumido, erupciones cutáneas inmundas y llenas de pus, lepra, llagas y sífilis. Estas enfermedades vienen de dentro y no las envía Dios, sino que las provoca el hombre. Son el precio de los excesos y de pecados horribles. El cuerpo refleja la vida moral interior y es como una plantilla del alma y del espíritu. Dentro de este sistema etnoanatómico hay sitios del cuerpo clave que sirven como conductos y filtros para tapar las muchas impurezas que pueden atacar al cuerpo desde fuera y debilitarlo. El hígado, la sangre y la leche materna son tres de estos filtros, y la opinión negativa que la gente del alto tiene de este órgano y estos dos fluidos revela una imagen del cuerpo claramente perjudicial. Sin embargo, la metáfora del filtro es particularmente adecuada para personas acostumbradas a los quebraderos de cabeza que genera el suministro de agua contaminada y que al limpiar el trapo poroso que retiene la suciedad y el limo donde se almacena el agua, a menudo se preguntan en voz alta si sus propios filtros corporales no estarán iguales de asquerosos. Si una cae enferma con tuberculosis, enfermedades venéreas, lepra, enfermedades del hígado y del corazón, ello se debe a la manera como se ha vivido, a una vida agitada, nerviosa y dada a los excesos. La sangre mala o la sangre enferma es el resultado de una mala vida. Se dice que la gente que tiene estas enfermedades nerviosas está gastada por las drogas, el alcohol o el sexo. Si no se hacen revisar, estas afecciones causadas por la disipación y los excesos llevan a la locura, la forma más aguda y peligrosa de nervos. Doña Celia, antaño una poderosa y temida vieja, una sacerdotisa de la religión afro-brasileña Sangó, cayó enferma después de la Semana Santa de 1987. En unos pocos meses ya su enjuto cuerpo fue consumiéndose progresivamente. Un esqueleto, comentaba ella con tristeza, y le faltaba la fuerza necesaria para levantarse de la hamaca por sí misma. La esencia en el
hospital local no resolvió nada y fue dada de alta sin un diagnóstico claro y sin haberse sometido a otro tratamiento más allá del suero intravenoso, azúcar, sal, potasio y agua. Tantas formas de enfermedad que hay, reflexionaba Celia, y sin embargo para los pobres solo hay un tratamiento. Su enfermedad, decía, eran los nervos. Tenía los nervos crispados a flor de piel y le causaban unas palpitaciones en el pecho tan fuertes que le parecía que su corazón era un pájaro salvaje enjaulado batiendo sus alas para escapar. También tenía otros síntomas, pero sobre todo sentía un picor infernal que la estaba volviendo loca. Cuando la fui a visitar, Celia estaba sentada a horcajadas en su andrajosa hamaca, haciendo un conjuro para hacer volver de San Pablo a un marido errante que había abandonado a su joven esposa dejándola sola y preñada. Estaré respetuosamente hasta que acabó el largo hechizo y el cirio de sus pies casi se hubo apagado. Eso quemará sus oídos, ya verás, dijo Celia con una sonrisa pícara en su rostro para tranquilizar a la joven cliente que estaba inconsolable. La monja franciscana, la hermana Juliana, que pasaba delante de la puerta abierta, movió desaprobadoramente la cabeza y dijo: ¿Puede valer de algo una reunificación provocada por la magia? Oh, sí, sí que vale de algo, hermana, replicó Celia. Yo trabajo con los espíritus mensajeros de los santos, no con los del demonio. ¿Cómo te va, comadre Celia?, le pregunté. Malamente, comadre, contestó. Ya no duermo y la vejación en mi pecho no me deja nunca. No puedo comer y al día estoy más débil. Tengo una terrible frieza en mi cabeza y me resulta difícil concentrarme. Ni siquiera puedo acordar de mis conjuros, me estoy volviendo olvidadiza, pero lo que no puedo aguantar es este extraño picor, una coqueira exquisita. Me da una tal agonía que temo que voy a perder la cabeza. Los vecinos de Celia estaban divididos respecto al diagnóstico. La mayoría pensaba que lo que tenía Celia eran nervos, pero no se ponían de acuerdo respecto a sus causas. Se venía por dentro o por fuera si la enfermedad era una enfermedad natural enviada por Dios o una enfermedad maligna enviada por un hombre a través de la brujería. Los amigos de la anciana decían que Celia simplemente estaba consumida por los años de duro trabajo en el campo. En otras palabras, el suyo era simplemente un caso de nervos de trabajar mucho. Pero quienes tenían miedo de la vieja hechicera o estaban resentidos con ella o la acusaban de brujería ponían los nervos en segundo lugar, detrás de su verdadera enfermedad, la lepra resultante de su sangre enferma y sucia y el coste de sus viejas extravagancias de hechicera. Señalaban muchas infracciones morales de Celia, el uso ritual de marihuana y otras drogas en el culto de Shango, los conjuros para el bien y para el mal, sus muchos amantes a lo largo de los años. En resumen, una actitud en general independiente e irreverente hacia las obligaciones morales católicas dominantes en la comunidad. Yo estaba sin poder hacer nada mientras Celia se iba, cada día que pasaba más delgada y demacrada por el suplicio que estaba pasando. Resultaba doloroso ver a la que una vez fue una mujer de complexión fuerte, tan consumida y debilitada físicamente. Aunque conseguí tranquilizarla diciéndole que padecía un caso malo de sarna y no de la temida lepra, no pude hacer nada para aliviarla de los síntomas de los nervios. Su debilidad, su melancolía, la agonía que sentía en el corazón y su firme negativa a comer los pocos pedazos de comida que le ofrecían sus amigos leales y sus pocos vecinos compasivos. Todo le daba náuseas, decía. Fue un inútil. Nunca volvió a comer. Como regalo de despedida, le llevé a Celia una figa negra hecha a mano, un amuleto de madera para conjurar el mal en forma de un puño cerrado con el pulgar sujeto entre los dedos índice y corazón, que había comprado en Bahía, donde la religión afro-brasileña se practica con mucha más aceptación y transparencia que en el Pernambuco rural. Celia estaba tan débil que casi no pudo hablar, pero asió el objeto sagrado con una pasión y me sobrecogió. Después de plantar un vigoroso beso en la figa, ceremoniosamente realizó con ella la señal de la cruz sobre su cuerpo marchito y después me bendijo a mí también. Me habían bendecido muchas veces en mi vida de católica, pero nunca me había sentido tan protegida o tan humilde como en esa ocasión. Menos de una semana más tarde, pero ya después de que me hubiese marchado de Buen Jesús,
Unos pocos amigos se reunieron para llevar a Celia en un ataúd municipal a su tumba paupérrima en el cementerio. No pusieron ninguna señal o inscripción para honrar los restos de su piadosa hechicera, así que cuando volví no pude visitar la tumba. Mina, la hija huraña y blasfema de Celia, maldijo a su madre muerta y tiró sus utensilios mágicos en el vertedero donde hurgan los cerdos que se quema basura en el Alto de Cruzeiro. Ella pagará por eso, dijo Anita maravillosa, que era la antigua aprendiz de hechicera del Alto de Cruzeiro. Lo que impedía que Celia comiera era en parte el miedo que tenía a una inminente caída en la locura total, la etapa final y punto final del nervoso. ¿Crees que estoy perdiendo el juicio?, me preguntaba temerosa, y yo intentaba tranquilizarla, aunque sin éxito. Durante ese mismo periodo, en la época de la anorexia y el rápido declive de Celia, se dieron varios casos de locura y el Alto bullía con el comportamiento escandaloso de Vera Lucía, la mujer enloquecida de la ruta de los indios. En este caso, la locura del hambre y el hambre de la locura se fusionaron una vez y para siempre en un caso de nervoso que no se olvidará tan fácilmente. Vera Lucía nunca haría eso, me decía su madre de 52 años, sin levantar la vista del suelo, donde estaba sentada tejiendo una gran cesta de juncos. Ella nunca mataría a su propio hijo. Había venido al resbaladizo barranco, llamando a la segunda travesa del Rúa a 2 indios en busca de una mujer llamada Vera Lucía, que había registrado las muertes de 3 hijos pequeños en un periodo de 18 meses. El último en morir, una niña de 2 años llamada María das Gracias, había sido tratada en el hospital y su certificado de defunción decía que la causa de muerte era un golpe en la cabeza. Mi bebé fue arrastrada por el barranco por la loca de la hija sordomuda de María Santos, señaló la madre de Vera. Los otros 2 murieron de gasto. Mientras hablábamos, Vera Lucía, su barriga cargada con otro hijo, se mecía sentada en la esquina de la habitación con una expresión ligeramente desconcertada, absorta y distante. Cuando fui hasta allí y le pasé delicadamente mi mano sobre su abdomen, Vera la emprendió a golpes conmigo. «Cuídate de tu propia tripa, la mía está llena de mierda». Su madre entonces abandonó todo fingimiento y comenzó a explicar lo imposible que era para una pobre viuda como ella cuidar de una hija que además de estar loca era violenta. «Cuando Vera Lucía tiene un ataque de nervios», comenzó, «no hay nadie que la pueda controlar. Se pone hecha una fiera. La tienes que atar porque si no rompe toda la casa. Es una quebradera mesmo. Rompe vasos, platos, tira las sillas, dice palabrotas. Incluso maldice a Jesús y a los santos. A veces está tan rabiosa que echa espuma por la boca como un perro rabioso. Pero sin los contactos adecuados no la puedo llevar al psiquiátrico de Recife. Me pregunto si por vivir una doida yo también puede volverme loca». Incluso cuando era bebé, Vera siempre estaba enferma, tenía los nervios débiles y siempre estaba con perevas, llagas infectadas en la boca y la cabeza. No podía comer nada excepto papa de agua que estaba delgaducha como un palo. Una vez que estuvo a punto de morir, la llevé a la iglesia con un cirio en la mano. Fue una pena que Dios no se la llevara entonces. Ella sobrevivió. Y ahora mira lo que tengo. Una familia débil no puede ayudar a una persona tan nervosa y fraca de juicio como esta. Una vez se despertó con un ataque, fue durante una luna llena y comenzó a golpearse la cabeza contra la pared, a temblar y a agitarse toda y a sacar espuma por la boca. Le pasé un pedazo de carne fresca por la boca y se lo lancé a un perro callejero para ver si la raiva pasaba al animal y la dejaba en paz a mi hija, pero no resultó. El asqueroso perro vivió. Te diré algo. Con estos ataques de nervios no hay cura. Si el doctor supiera cómo curar esta enfermedad, los hospitales paradoidos de Recife no estarían a rebosar. Una ha de aceptar lo que Dios quiere, pero ojalá que Dios se lo hubiese querido llevar cuando ella era un bebé. ¿Desde cuándo está enferma esta vez? Desde la Semana Santa. Desde la noche del Jueves Santo hasta hoy no he tenido paz. El Viernes Santo me arrodillé y recé. Sangre de Cristo, tú que tienes el poder, quita este ataque nervioso a mi hija, haz que se ponga bien. Pero Vera me escuchaba rezar desde la habitación de al lado y gritaba. Me gustaría ver esa asquerosa sangre de Cristo derramada por el suelo. Yo temblaba solo de oírla blasfemar. Lo único que se me ocurre es que ha sido embrujada por un hechicero. Solo Jesús puede curarla, pero no me atrevo a llevarla a la iglesia.
Una vez le di una figurita de Cristo Redentor, una réplica del famoso Cristo Redentor, el santo patrón de Río de Janeiro, que está en los brazos extendidos en la cima del Corcovado, y ella se puso violenta. Lo estrelló contra el suelo y lo hizo añicos, y dijo: antes era Cristo Redentor, ahora él es Cristo reventado. Y ella se reía de una forma que me helaba la sangre. La noche del Viernes Santo la llevé hasta la cima del alto, y cuando llegamos al crucifijo se puso furioso otra vez. Se agarró de la cruz diciendo: Jesús, ven y baja de ahí, quiero matarte con mis propias manos. Pero ella no quería decir eso porque la noche siguiente se escapó de casa y la encontré al pie de la cruz golpeándose con la foice. Déjame morir aquí, decía. La estreché entre mis brazos. Estaba tiritando. Había habido un tremendo aguacero. Rompió a llorar y luego se puso a rezar. Si eres Jesús, baja de tu cruz. Dicen que hasta el demonio cita la Biblia, pero Nancy, lo que ella decía no venía del demonio. Vera decía al Cristo: da de comer a tus corderos, da de comer a tu oveja. Así es la locura de Nervos y el hambre de locura en el Alto del Cruzeiro. Pero a pesar de sus rezos, Vera Lucía no mejoró y su nueva bebé solo sobrevivió unas cuantas semanas. Fue una bendición, me dijo su madre cuando volví en 1988 durante la celebración del carnaval. Vera Lucía se estaba disfrazando y maquillando para unirse al un bloque de gitanos que iba a desfilar bailando por las calles de debajo del Alto. Una mancha diagonal de lápiz de labios de color encarnado fuerte le cruzaba los labios hasta el mentón. Me dibujó una mueca burlona con los ojos desorbitados. Nervos es una enfermedad social que remite a las rupturas, las líneas de falla, las flagrantes contradicciones de la sociedad nordestina. Opera como un comentario sobre las condiciones precarias de la vida del Alto. Dolencia de nervios indica una crisis general o un colapso general del cuerpo, así como también una desorganización de las relaciones sociales. ¿Qué significa, después de todo, decir, como decía Sebastiana, mi enfermedad en realidad solo es mi vida nerviosa, intranquila, amenazada? La fraqueza manifiesta tanto la debilidad social como la individual. La gente del Alto suele decir que su casa, su trabajo, su comida, su mercado y hasta sus propios cuerpos son fracos. La metáfora de la lucha y la economía moral del cuerpo que la acompaña, la cual se expresa a través de los idiomas de la nerviosidad y la debilidad, son un microcosmos de la economía moral de la sociedad de plantación, en la cual la fuerza y el poder siempre ganan. Nervos y fraqueza son testigos sangrantes de las condiciones miserables de la vida en el Alto, donde los individuos a menudo deben competir por recursos escasos y preciosos. Más que un torrente de sensaciones y síntomas indiscriminadas, Nervos es una reflexión un tanto transversal, oblicua y sin embargo crítica que los pobres elaboran sobre sus cuerpos y sobre el trabajo que les han minado su fuerza y vitalidad, dejándoles desfallecidos, desequilibrados y, por así decirlo, llevando todas las de perder. Pero Nervos también es el doble, la enfermedad secundaria social que acompaña a la experiencia primaria del hambre crónico, un hambre que les ha hecho irritables, deprimidos, enfadados y cansados y les ha paralizado de forma que se siente en sus piernas ceder bajo el peso de su aflicción. Por un lado, los nervios informan sobre una especie de alienación mente-cuerpo, una desilusión colectiva que hace que el pobre, enfermo del Alto, pueda, como según Monael, caer en una especie de autoinculpación que resulta impresionante presenciar, llamándose cruelmente un inútil rato domoto o ratón de campo, inutilizado, inútil, un cero a la izquierda. Por otro lado, el discurso informa oblicuamente de la debilidad estructural del orden social, económico y moral. El idioma de los nervios también proporciona a los hambrientos, irritables y disgustados nordestinos una forma segura de expresar y registrar su enfado y descontento. La historia reciente de la persecución de las ligas campesinas y del movimiento de trabajadores rurales de Pernambuco ha dejado su marca en los trabajadores rurales conscientes de cuál es la realidad política en la que viven. Si es peligroso meterse en protestas políticas y si es, como sugiere View, inútil reclamar con Deus, protestar, discutir con Dios,
Lo único que le queda a esa gente hambrienta y frustrada es la posibilidad de transformar el hambre en una enfermedad, expresando encubiertamente sensaciones y sentimientos desautorizados por medio del idioma de los nervios, visto ahora como un problema mental. Llegados a este punto, el sistema sanitario, la industria farmacéutica y el sistema político están perfectamente dispuestos a respaldarles en su elección, infeliz pero al menos libre de síntomas.